Hola, buenos días. Muchas gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Les prometo que vamos a hacer esto lo más dinámico que podamos. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano y vamos a darles paso. Yo voy a estar pendiente de… Eso sí, con la condición de que cuando hagan la pregunta no se extiendan mucho, sino que sean más bien concisos. Intentaremos ser los más concretos también aquí en esta mesa. Nos acompaña Javier Sempere. A la izquierda es jefe del área de atención al cliente de la Agencia Española de Protección de Datos, y tenemos también la suerte de tener a Lorena Rivero de Infinia Mobile. Ahora nos contarán cada uno cuál es su ámbito de actuación concreto. Y como saben, pues vamos a hablar aquí de datos y privacidad en el desarrollo de los servicios. Datos y privacidad parecen que son cosas… contrastes importantes. Tenemos todos nosotros junto a nosotros un móvil, seguramente muchos tendrán en la mano, espero que no lo estén utilizando mucho, si lo estén utilizando mucho, pero verán que las aplicaciones, cada aplicación tiene un pequeño agujerito donde van filtrando datos nuestros. Si tienen muchas aplicaciones y muchas aplicaciones abiertas, pues eso no es mucho agujerito, es un embudo constante de pérdida de datos o de a saber dónde van esa información valiosa, ¿no? Y nos encontramos, yo creo, ahora nos dirán los expertos, en mi opinión, perdóname que yo soy moderador, pero quiero meter aquí la cuñita, en un momento en el que se junta el hambre con las ganas de comer. El hambre de empresas que están cada vez con más ganas de tener información de los usuarios, información cada vez más completa y más rica, y también nos encontramos, por otro lado, con los usuarios que sospechosamente y graciosamente son muy generosos regalando sus datos sensibles en Facebook, en las redes sociales, y todo eso es una situación delicada. De eso vamos a intentar hablar. Vamos a hablar también de todo lo que rodea los datos y privacidad, y no me voy a extender más. Quería pues dar la palabra a Javier Sempere para que nos cuente exactamente cuál es su área de actuación en la Agencia de Protección de Datos. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a la Agencia Española de Protección de Datos. Como veis en el folleto, yo soy el jefe de área de atención al ciudadano de la Agencia Española. Es un ciudadano en sentido muy amplio porque realmente pregunta a cualquiera, no solo ciudadanos de a pie, sino también responsables, profesionales. Y luego también me encargo de otras cuestiones, por ejemplo, llevo la unidad de transparencia y acceso a la información, o por ejemplo he estado haciendo alguna guía, la propia del ciudadano, ahora mismo otra guía que se está enfocando a un determinado sector. Muy bien, Lorena. Aquí, ¿verdad? Bueno, yo soy abogada especializada en protección de datos, presto servicio para empresas del sector financiero, sanitario. Ahora estoy trabajando para la publicidad móvil. Y bueno, ya me estoy empezando a enterar un poquito de todo lo que se puede hacer a través de aplicaciones, lo que no se puede hacer, así que a ver si mi experiencia os puede ayudar. También soy colaboradora en la revista de privacidad de Derecho Digital. Tuvimos el honor de contar con Jorge Pérez en nuestro número 6 y os invito a todos a echarle un vistazo porque está muy interesante. Muy bien, Javier, empezamos si quieres ya en harina. Lo dicho, si tienen alguna cuestión, levanta la mano y yo le doy la palabra. Parece que la relación entre el avance tecnológico y las normas van cada uno por un ritmo distinto, ¿no? Por un lado van las normas y por muchos cuerpos por delante el avance tecnológico. No sé qué opinas. Bueno, eso realmente ha pasado siempre hasta que el legislador, ese ente que muchas veces llamamos el legislador, actúa o se pone a elaborar una norma, pues tarda un tiempo. Tampoco se sacan las normas, se da un botón, sale la norma y ya es aplicable, porque además hay que ver cómo afecta a determinados sectores. De todas formas, independientemente de los cambios que trae el reglamento, que desde mi punto de vista algunos sí son bastante necesarios, y la que se está tramitando también una ley orgánica de protección de datos que va a sustituir al actual LOPD, yo muchas veces creo que no hay, porque estemos en un ámbito como es Internet, parece a veces que hay que inventar normas específicas
para lo que está ocurriendo ahí. Yo creo que a veces por los propios principios que establece el ordenamiento jurídico, pues pueden ser aplicables. No hay que estar tampoco regulando un determinado sector, puedes hacer esto, lo otro, etcétera, etcétera. No sé qué opinan aquí los Sí. que... Sí. Bueno, yo estoy un poco en línea con lo que ha dicho Javier. Es muy complicado que la regulación vaya a la par que el desarrollo tecnológico, ya que el desarrollo tecnológico está siendo muy rápido. Está siendo muy rápido porque además está siendo muy rentable. Entonces la regulación tiene sus tiempos, necesita un estudio previo de lo que es la tecnología, y para cuando una regulación ha salido, la tecnología ya ha podido cambiar radicalmente. Es muy complicado. Entonces no sé si en algún momento la tecnología empieza a estancarse, ya podrá ir a la par, pero de momento lo veo difícil de aquí a varios años. Parece que, no sé qué opinarás, pero el ordenamiento jurídico español es un poco más exigente o más exigente que el de los países de nuestro entorno. No sé, ¿eso nos ha podido perjudicar a los españoles en España? Bueno, mi opinión no es que la norma sea más exigente, sino que tenemos, y bueno, afortunadamente tenemos aquí a un representante del órgano regulador, un órgano regulador bastante exigente, que ha trabajado mucho y que ha investigado mucho, que se ha dedicado a que la norma efectivamente se cumpla. Entonces, pasa con todas las normas. Si hay un buen mecanismo de ejecución de esa norma se hace efectiva. Yo creo que lo que ha pasado en España es que la norma ha sido más efectiva que en el resto de países, y no creo que eso haya perjudicado, ya que nuestro órgano regulador ha sido activo en la investigación, en la sanción, pero también ha sido muy activo en cuanto a sacar guías, recomendaciones, consultas. Cualquier profesional que se dedique a este sector, sabes que en una llamada puedes hacer una consulta rápida a la Agencia de Protección de Datos, o se puede hacer una consulta un poquito más exhaustiva a través de correo electrónico. Siempre ha estado a disposición de los ciudadanos. Entonces, creo que además la seguridad en que los ciudadanos sepan que existe ese órgano regulador, que sus datos se van a tratar conforme a lo que ellos están informados o han consentido, es bueno, y es bueno para el desarrollo tecnológico. No sé qué opinará mi compañero. Javier. Bueno, voy a tratar varias cosas. Lo de la exigencia, sí, bueno, es cierto, la agencia española siempre ha sido conocida por poner multas un poco elevadas en algunos casos, pero desde los últimos tiempos se ha utilizado bastante el apercibimiento, además de bajar algunas cuantías. ¿Qué ocurre en otros países de la Unión Europea? Es que hay agencias de protección de datos de la Unión Europea que no han puesto una sanción en su vida porque su propio ordenamiento jurídico no le da esa facultad. ¿Qué países? Por ejemplo, Bélgica es un ejemplo. Ahora con el reglamento va de que todos vamos a jugar a lo mismo, básicamente. Hay unos principios, nos pueden parecer mejores o peores. A mí mismo hay cosas que puedo decir personalmente, no como agencia, que quede muy claro, que digo, bueno, pues esto yo preferiría que fuese de otra forma. El reglamento crea una cosa bastante criticable, que es el principio de ventanilla única, que viene a ser un poco que cuando haya una denuncia que afecte a varios países, pues todos los países se tienen que poner de acuerdo a la hora de tramitar el expediente. Habrá que tirar para adelante, pero no es sencillo porque hay países que, como digo, no han tramitado nunca ningún expediente. Lo de la parte divulgativa, te lo agradezco, por cierto. Sí es verdad que yo creo, hay otras agencias que han publicado materiales, como puede ser la del Reino Unido, pero yo creo que la base de datos que hay de informes colgados en la web de la agencia me parece que no está en ninguna autoridad de protección de datos. Luego quería también comentar dos cosas, porque la primera, entra el reglamento en 6 meses, seguramente la ley orgánica nueva, luego si hay tiempo doy unas pinceladas de la misma, sí. Pero no venimos de la nada, que parece un poco que me van a permitir la similitud, va a entrar la estrella de la muerte y nos va a pegar a todos, vamos a desaparecer, que no venimos de la nada. Y además que en el caso de España, pues tanto hay responsables como sobre todo las grandes compañías que tienen una gran conciencia, que tienen
sus mecanismos, igual que hay profesionales con dilatada experiencia en el ámbito. Lo segundo, la doctrina del miedo, que ya he visto algunos titulares, o comentaban antes, 20 millones de euros si no cumple el reglamento. Bueno, vamos a ver, esto hay que ponerlo en... depende del caso concreto, no podemos pensar que la pyme que ha hecho lo que sea o le ha pasado determinadas cosas o una fuga de datos le van a caer 20 millones de euros. Ahora, si ya estamos en una red social que no ha informado, ha recabado datos de salud, ha hecho perfiles, etcétera, etcétera, pues la multa va a subir, pero creo que hay que tratar de eliminar la doctrina del miedo. Y ligado a eso, que también he visto algún titular, el reglamento regula, ya se ha hablado muchas veces de ello, la figura del delegado de protección de datos. La figura del delegado de protección de datos no es nueva, está medio escondida, es cierto, en la directiva del año 95, lo llama en la traducción española encargado de datos. Creo que el legislador español no andó en ello porque debió confundirlo con el encargado de tratamiento, está ahí escondida. Pero he visto algún titular de hay que nombrar delegado todo el mundo tiene que nombrar delegado de protección de datos. Eso no es así. Hay una serie de supuestos que son obligatorios, hay otros supuestos que son, cuando se apruebe la ley orgánica, que son obligatorios, pero es que, entre comillas, son de cajón y luego pues es facultativo, dependerá del responsable. Ya termino. Sí, por ejemplo, sí. La semana pasada tuve una consulta que decía, era una consultora, bueno, en una comunidad de propietarios, si hay muchos vecinos, tiene jardinero, tiene un encargado de la piscina y un conserje, ¿hay que nombrar delegado de protección de datos? Y a mí, en vez de saltarle toda la legislación, me dan ganas de contestarle sencillamente, no. Yo, perdóname, cuando habla de titulares me siento aludido, pero leí el otro día que se iban a crear, cosa que está bien, ¿no? 28.000 nuevos puestos de esta figura del delegado de protección de datos. Bueno. Yo no sé si es tanto tampoco o... La figura del delegado de protección de datos, por ejemplo, no tiene por qué ser interna de la empresa. Puede ser externa, entonces habrá varios delegados de protección de datos que compartan empresas. Sobre todo, yo considero que en los casos en que las empresas sean muy similares, los procedimientos sean muy similares, el conocimiento de los datos sea muy similar unas empresas en otras y los documentos que se tengan que hacer también sean similares. Entonces, 28.000 no creo que haya. Pero sí que es verdad que ahora mismo hay muchas empresas dedicadas tradicionalmente a la protección de datos que se están especializando para ejercer de esta figura. También hay empresas que tienen que mueven muchísimo dato, que está claramente dentro del punto de mira en cuanto a delegado de protección de datos. Y no digo punto de mira como algo negativo, sino que es una obligación fácil de asumir, es el nombramiento de un cargo que se tiene que dedicar a esas tareas. Que sí que está contratando gente especializada, porque uno de los requisitos del delegado de protección de datos es que sea una persona especializada, que tenga conocimientos, no necesariamente abogado, pero sí que tenga conocimientos en protección de datos. Nos estamos olvidando de la figura del tradicional responsable de seguridad, que estaba con la Ley Orgánica de Protección de Datos, con el reglamento, que sí que es verdad que estaba pensado para vigilar las medidas de seguridad implantadas en la empresa, pero que finalmente acababa siendo el encargado de llevar todo el control de protección de datos de la empresa. El que haya sido la figura del responsable de seguridad estará perfectamente capacitado para ser el nuevo delegado de protección de datos de la empresa, porque ya sabe de protección de datos. El reglamento general incluye muchos cambios, pero el sistema antiguo no queda totalmente fuera, no queda totalmente obsoleto. Hay muchas cosas a nivel de interpretación, a nivel de, por ejemplo, las medidas de seguridad que sí que se van a tener que seguir, o yo considero que se tienen que seguir llevando a cabo, para lo que los conocimientos en la antigua normativa, la normativa que se queda atrás, van a ser muy útiles para desempeñar ese papel. O sea que yo creo que es un poco exagerado. No sé cómo opinará mi compañero de debate. Desde luego ya hemos entrado en materia que sospechaban que íbamos a hablar del Reglamento General de Protección de Datos y es algo que vamos a tener delante en nada, en 170 días ya entra en vigor.
Estoy seguro que muchas empresas acudirán a Google a buscar qué es el delegado de protección de datos y, por lo que comentabas, el marrón, por decirlo de alguna forma, le va a caer al responsable de seguridad o algún otro puesto en la empresa. Estamos hablando de empresas, fijándonos en empresas grandes, pero también hay miles de empresas pequeñas. Es que depende de la casuística. Hay empresas que son pequeñas y pues, están muy especializadas y no hay muchas empresas similares. Entonces, en ese caso, tendrán lo más recomendable, bajo mi punto de vista, es internalizar a alguien que conozca bien el negocio. Pero hay, por ejemplo, los colegios, que sí que tendrán que tenerlo, pues son muy parecidos. Entonces, ellos pueden acudir a externalizar esa figura. Tenemos una pregunta, en el fondo, a ver si, no sé si hay un micrófono que lo pueden facilitar al final. Les animo, si tienen alguna pregunta, si es breve, se lo agradezco, y si es incisiva y que nos ponga un aprieto, mejor. Gracias, soy Luis Felipe López, profesor de Derecho Administrativo de la UDIMA. He publicado un manual sobre cómo adaptarse al nuevo Reglamento General de Protección de Datos con Lefebvre en enero pasado. Tengo multitud de preguntas, pero voy a ser muy sintético. Gracias. Uno, para los dos, además. La idea, he participado también en el comité de organización y una de las ideas que subyacía en esta mesa es la posibilidad de utilizar el concepto de interés legítimo, que ya existía en la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, pero que de una manera nueva se recoge, bueno, ya veremos si es de una manera nueva, ¿no? Se vuelve a recoger en el Reglamento General de Protección de Datos. ¿De qué manera las empresas, sin consentimiento de los titulares de los datos, pueden usarlo utilizando ese concepto de interés legítimo? Y dos, yo he visto en la normativa anterior y, por supuesto, en el Reglamento General que existe una doble vara de medir. Una cosa es lo que podemos hacer los particulares con los datos y otra cosa es lo que pueden hacer las administraciones públicas. Y en ocasiones, y a la vista está, cuando se ha colgado, ya sé que no depende de la agencia española, sino de la autoridad catalana, cuando se ha colgado el censo electoral catalán, con lo del referéndum famoso, yo no he visto una respuesta contundente, seria. Entonces, ahí veo un completo desequilibrio y más cosas en las que no me voy a extender. Estas son mis dos preguntas, si os parece bien responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la parte del interés legítimo. El interés legítimo no es nuevo. Hubo una sentencia, seguro que muchos lo sabéis, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no se había traspuesto la LOPD adecuadamente y dijo que ese artículo de la directiva era aplicable. Lo primero de todo es que hay que cambiar el chip. Me explico. Normalmente hemos estado con el 6 de la LOPD. Disculparme si soy muy técnico, pero a veces no puedo evitarlo. Era todo el consentimiento y excepciones. Con el reglamento eso no funciona así. Hay varios supuestos que legitiman el tratamiento de datos. Uno, obviamente, es el consentimiento, otro puede ser la ejecución del contrato y otra es el interés legítimo. Respecto al interés legítimo, no existe una definición. Hay que analizar caso a caso, pero estamos poniéndonos en que es la empresa la que puede tratar datos en base al interés legítimo, pero el interés legítimo también se puede aplicar por una solicitud de un particular. Me explico, hay un informe en la web de la agencia que lo que trata es de si los padres que están sufragando los costes educativos de su hijo que es mayor de edad y que vive en casa pueden acceder a las notas o cualquier otra cosa que haya en el centro educativo y está en base a ello. Sobre el interés legítimo, recomiendo sobre todo, la agencia ha publicado un informe recientemente, está en el apartado de interés legítimo, tiene 30 hojas, hay que leérselo tranquilamente. La primera parte de ellas va sobre el consentimiento y luego va analizando el interés legítimo, sobre todo relacionado con cuestiones de publicidad. La segunda de las cuestiones, lo del censo catalán. La agencia española ha abierto actuaciones desde el primer día. Entonces, ahí tenemos que distinguir que hay cuestiones que son competencia de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y hay otras que pueden ser nuestras. Hay unas actuaciones abiertas, no puedo dar más información. Y si se han publicado desde el primer día, se publicaron 3 notas de prensa.
en varios días. Lo primero que hizo la agencia además fue dirigirse a determinados ministerios, lo puedo contar pues está en la nota de prensa, y se les solicitó información si había habido algún tipo de traslado o comunicación a la administración catalana. Ahí supongo que tú estarás con un tema que nunca se acaba de por qué las administraciones no son sancionadas económicamente. No va, la ley orgánica que se está tramitando no cambia. Si quieres te puedo decir cómo se ha justificado alguna vez, luego te digo mi opinión personal, que no lo voy a decir aquí. Pero básicamente se ha fundamentado en que, bueno, que si se pagaba la multa, iba al mismo presupuesto, se podía paralizar un servicio público. A partir de ahí, pues uno puede pensar que puede ser discriminatorio, pues, y yo lo entiendo perfectamente, un incumplimiento por parte de una empresa privada que un incumplimiento por parte de la administración. Bueno, respecto a lo ocurrido en Cataluña, no puedo añadir nada más a lo que ha dicho Javier. Respecto al interés legítimo, desde el punto de vista de la empresa, es cierto que es como si compras una mesa vienen a montarte la casa o compras una mesa y te la tienes que montar tú. Muchas de las cositas que aparecen en el Reglamento General de Protección de Datos se quedan un poquito de una forma muy indeterminada. A veces con el miedo a la sanción tienes también ese miedo a esa indeterminación. En cuanto al interés legítimo, pasa justamente eso. No es un concepto fijo ni es un concepto que ha sido interpretado y se puede interpretar conforme a lo dicho de la anterior normativa, pero siempre te queda la duda de este caso es interés legítimo o este caso no. Ante la duda siempre se considera que no es interés legítimo y se solicita el consentimiento. Es lo que se suele hacer en la práctica empresarial, por lo menos yo y los compañeros con los que yo he hablado sobre el tema. Pero entiendo que al ser una normativa nueva, todavía no tiene muchas interpretaciones, todavía no se han visto bien esos vacíos, esos huecos, y supongo que igual que la anterior ya está perfectamente interpretada y perfectamente entendida, esta dentro del concepto de interés legítimo de aquí a 5 años ya estará bastante más mascado y andaremos en ese terreno con muchísima más seguridad. Tenemos aquí una pregunta. Sí, fenomenal. Ahora usted, muchas gracias y felicidades por la presentación. Soy Loreto Corredo, la profesora de Derecho de la Información en Periodismo y en Audiovisual. Y yo voy a hacer una pregunta un poco provocativa, porque por salirnos de esos intereses legítimos y todas esas cosas que yo creo que la mitad de la sala ha empezado a desconectar, que es tanto para la agencia, ya que atención al ciudadano, yo tengo la percepción como usuaria y como ciudadana de que tenemos una desprotección total en la cuestión de nuestros datos personales a nivel individual. Y pongo ejemplos que han pasado, porque nosotros nos convertimos al final en abogados de nuestros alumnos, ¿no? Consejeros ahí de clase. Baja de una compañía telefónica por desacuerdo con la factura, que te acabas yendo y dejas a deber 10 euros porque no te dan de baja hasta los 2 meses. A través de Facebook, real, tengo los datos, te conectan con 2 o 3 amigos tuyos o familiares, a los que llaman por teléfono las empresas de recaudación o los cobradores del FRAC, como se les quiera llamar, y vas a la Agencia de Protección de Datos y te dice, bueno, gente que sabe, dice, mira, no vayas porque no vas a tardar, te van a pedir tantos datos. Bueno, digo eso con muchas cosas, ¿no? Efectivamente, las aplicaciones que están abiertas y que nos obligan a la actualización constante. O sea, por hacer corta la pregunta, sí, es ¿cuáles son los riesgos principales que habéis detectado entre los usuarios? ¿Cuáles son las razones por las que nos quejamos más los particulares? No hablo de las empresas, tanto en el sector de la persona que está aquí como en la agencia. Gracias. Bueno, por la parte que me toca, es cierto que sí, falta conciencia, pero falta conciencia en una doble vertiente. Por una estaría las empresas, y por otra obviamente estarían las administraciones. Y luego obviamente está la conciencia de los usuarios. Muchas veces los usuarios han hecho cosas, lo que sea,
y cuando ven el problema, pues quieren acudir a la agencia o lo que sea. Luego hay supuestos, hay un supuesto que sí es bastante problemático y son los ficheros de solvencia. Mucha parte de las denuncias que llegan a la agencia pues son no se han cumplido los requisitos del requerimiento previo de pago y bueno, los expedientes se tardan en tramitar. Luego es cierto que hay otras opciones que puede ser más rápido que la denuncia, porque también estamos en un país que nos gusta mucho denunciar, entonces muchas veces intentamos orientar por la denuncia si quieres, pero es que a lo mejor si te diriges al donde se han publicado los datos, una administración o lo que sea, o una comunidad de propietarios que pueden estar en el tablón de anuncios, pues solicítalo y los van a quitar y va a ser mucho más rápido que si estoy yo tramitando un expediente. Luego, acciones divulgativas. Nosotros hemos publicado una guía del ciudadano. Hemos creado mini sites específicos en la página web atendiendo a la demanda. Uno es de solvencia, el otro es de publicidad, que sería el otro ámbito que afecta sobre todo a los ciudadanos. El tema, si me corta, yo porque te no me pongo aquí a hablar. Te voy a cortar ya. El tema de las apps. A ver, con las apps pasan varias cosas. Lo primero, no son gratis, pero la gente se piensa que son gratis. Eso es lo primero. Lo segundo, las políticas de privacidad no hay quien las lea o las entienda. Y la mayoría te dicen que a California, ser por el sol. Y luego está la parte de los términos y condiciones, que ocurre exactamente lo mismo. ¿Alguien ha salido de los términos y condiciones de una app, de los que estáis aquí? Enhorabuena. Hay alguna, yo os lo digo como curiosidad, que tiene más palabras que un libro de la Biblia, de una gran empresa. El reglamento, se ha hablado mucho en su día del tema del consentimiento, o se ha hablado mucho de la portabilidad. Yo creo que está escondido y está sobre todo enfocado a los usuarios, tanto si se aplica en el mundo físico como si se aplica en el mundo virtual. Una de las cosas que yo creo que gana a los usuarios es el principio de transparencia, pues se cambia totalmente el derecho a información. Esto de los datos de carácter personal se utilizarán para tal, eso ya no va a servir para nada. Se amplía bastante ese derecho de información. Ahora, los responsables tienen que ponerse a ello y establecerlo como el reglamento determina, con mayor información. Sí, gracias, Francisco Javier. Tenemos aquí una pregunta. Rogamos que sea la pregunta lo más concreta posible y las respuestas vamos a intentar también para darlo dinamismo. Es terrible con la extensión anterior. Ahora yo me voy a restringir a decir simplemente que agradezco mucho el procedimiento. Lástima que me haya llegado al final la oportunidad de decirles que le están dando vueltas a un asunto que es mucho más sencillo. En cuanto te metes un smartphone en el bolsillo, estás listo. Porque es que empiezan a perseguirte a adquirir datos. Y entonces, ¿cuál es la finalidad de la justicia, de la industria y todo eso? Ampliar el tráfico para hacer más rentable la explotación de las redes y además la monetización de los datos que te han conseguido subrepticiamente a través del smartphone. Yo conozco a gente que ya ha tirado el smartphone al estanque del Retiro y es por este motivo. Y si hasta que no se incida en la verdad, y que la verdad es que nos están explotando y no van a servir al cliente, sino a la monetización del sistema. Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, sobre todo en lo de tirar el móvil al estanque. A ver, yo que trabajo para la industria móvil, es cierto que se recogen muchos datos a través de aplicaciones. También es cierto lo que comentaba Javier, las aplicaciones no son gratis. Igual que los sistemas operativos, Android y iOS, tampoco son gratis. Y Google tampoco es gratis. O sea, Google, a través de la cuenta que nosotros tenemos de Gmail, para aquellos que seáis usuarios de Android, va recogiendo todos los datos del móvil por defecto.
hay algo que descubrí hace muy poco tiempo, una vergüenza porque yo me dedico a esto y no lo conocía, que se llama Mi actividad de Google, a través de la cual puedes meterte y te va diciendo dónde has estado. Y dónde has estado me refiero a todos los días. Yo digo el día 25 de abril de 2016 y me sale, pues mira, a las 8 de la mañana saliste de tu casa y te fuiste a tal sitio. Después te fuiste a comer a tal sitio en coche. Luego volviste al trabajo y después te fuiste a tu casa y te fuiste a tomar cerveza con los amigos. Y si tienes eso sincronizado con el fotos de Google, aparecen también las fotos. Todo eso Google está obligado a enseñártelo, pero ellos lo tienen para su propio uso, para su uso al final es una empresa de publicidad. Entonces, bueno, lo que te quiero decir con todo esto es que sí que nos roban datos y nosotros consentimos, o sea, el usuario sabe que le están quitando datos, o por lo menos debería ser consciente cuando está utilizando multitud de aplicaciones gratis. Con los titulares de aplicaciones españolas que yo he hablado, porque claro que es cierto también lo que decía Javier en este sentido, casi todas las aplicaciones que te quitan más datos son de fuera y tienen esa protección, que es muy difícil llegar a ellas. Las aplicaciones españolas sí que están más concienciadas, están más preocupadas, intentan informar adecuadamente de los datos que se cogen. Es cierto que muchas veces se intenta camuflar esa información a través de avisos de privacidad enormes, términos y condiciones enormes, avisos de privacidad larguísimos que no se pueden leer, y que normalmente el usuario no los lee. Si el usuario los leyera, se daría cuenta. Con el nuevo reglamento se supone que se tiene que informar en una primera capa de las finalidades, de las cesiones, entonces puede que el usuario esté más informado de qué se hacen con sus datos en las aplicaciones y hacia dónde van sus datos. Sí. Y yo tengo que decir que Google sabe dónde estamos, incluso cuando tenemos el GPS apagado, a través de, como saben, Sí. triangulización de Sí. las redes Wi-Fi o de... Yo os invito a todos los usuarios de Android a hacer esa prueba, ir a Mi actividad de Google y ahí podéis ver desde que hayáis aceptado esa recogida de datos hasta que porque eso lo podéis decirle que deje de recogerlos. Si lo habéis dicho hasta ese momento, podéis ver dónde os habéis metido, en qué aplicaciones habéis utilizado. Incluso si habéis mandado audios por WhatsApp, aparecen los audios recogidos. Es bárbaro y hace una idea un poco de toda la información que se puede llegar a recoger. Hace poco leí un artículo que decía de una periodista en Reino Unido que ejerció el derecho a acceso. El derecho a acceso es este derecho a través del cual tú puedes solicitar a una empresa que te facilite los datos que tiene de ti. Ejerció el derecho a acceso ante Tinder y fueron 800 páginas, me parece que relataba ella, que le había dado Tinder de toda la información que tenía sobre ella, de información de tipo bastante confidencial. Así que bueno, sí, tienes razón, pero también el usuario, recalco la idea de Javier en que el usuario debe estar concienciado también a la hora de descargarse esas aplicaciones si no quiere ser traqueado de esa forma. Y si quiere ser traqueado a cambio de utilizar gratuitamente, pues... Cada uno. Tengo que confesarles una cosa, lo voy a decir, no nos escucha nadie, pero el presidente de una compañía cotizada, ya no es presidente, ha sido hasta hace poco, el móvil que tenía era un móvil tonto, un móvil de estos que no tenía conexión a Internet, precisamente porque no quería que Google le estuviera siguiendo. Y les digo una pista, era una empresa de telecomunicaciones cotizada. Muy bien. Tenemos una pregunta ahí. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. Sí. Bueno, yo no tiraría el móvil al retiro, lo llevaría a un punto limpio. Sí es cierto todo lo que dices. Ayer estaba leyendo un informe que hacía una comparativa entre las apps gratuitas y las de pago y había bastante diferencia entre las de gratuitas, no te voy a contar lo que hacían, con las de pago. Yo creo que ahora mismo no. Esto es una opinión personal, yo creo que con el tiempo esto va a virar, o sea, se va a ir a las de pago. En cuanto haya mayor conciencia, también es cierto que cuando pasan cosas y los medios de comunicación publican noticias, sobre todo de famosos que les han pasado cosas en la red, pues la gente se va concienciando.
Y voy a hacer una comparativa con algo que probablemente hace años era impensable. Hace años estaba todo el mundo usando el Emule para descargar películas, ahora también se usa. Y ahora tenemos que los usuarios se han ido a estas plataformas de pago. Hago una comparativa de que probablemente pase igual. Sí, sin duda, si buscas calidad. Sí. Eso es otro negocio, lo de los adblockers y tal. Perdóneme, que es que vamos a dar paso ahí a otra persona. Está ahí, vale, luego sí. Vamos a intentar hacerlo rápido. Sí, tenemos es un poquito de una tiempo. pregunta muy concreta. Con el nuevo reglamento de protección de datos, el consentimiento hay que dejarlo de coger de forma tácita, excepto cuando dichas aportaciones sean útiles para el interés general. Mi pregunta es concretamente sobre datos médicos. En investigaciones médicas, al ser de interés general, supongo que no hace falta el consentimiento de todos los titulares, pero es importante recalcar que para las investigaciones médicas es necesario que empresas privadas tengan esos datos, porque al fin y al cabo son las farmacéuticas las que proveen de estos servicios. Mi pregunta es un poco cómo vais a regular esto para que no haya fugas de información y no nos perjudique al final a la sociedad. Muchas gracias. A ver, el consentimiento tácito, el de los 30 días, eso con el reglamento, fuera. Salvo que la empresa pueda aplicar el interés legítimo, tiene que analizar el caso concreto que sea. Eso el interés general no es así, lo que has estado comentando. La parte de la investigación tiene su propia regulación. Pues sí, tiene su propia regulación. Está la Ley de Derechos de Usuarios de la Historia Clínica, pero hay regulación sobre investigaciones médicas y tiene que haber un consentimiento informado en esos casos. ¿Vale? No es que no haya regulación, es que la hay ya. Eso, como decía antes, no es un tema que cambie. Las fugas de información, a diferencia del sistema que hay actual ahora, que hay que poner unas medidas de seguridad bajas, medias o altas en función de los tipos de datos, que es cierto que lo que da es más seguridad jurídica. Tengo esto, tengo que colocar esto. Ha habido quejas también de, oye, es que solo mis datos de salud, pero es que mira lo que es y tal, le tengo que poner las altas. Y también hay alguna cosa de conciencia, o sea, alguna pregunta que he tenido yo. No voy a enviar datos de salud por internet, entonces no los necesito mandar cifrados. No, pero mire, mande los cifrados, que lo va a mandar por internet. Ahora lo que hace el reglamento lo deja al responsable y tiene que hacer una evaluación de riesgos. O sea, ¿qué es lo que ocurre qué riesgos puede haber en la organización, tanto en la empresa como en la administración? Y a partir de ahí, adoptar las medidas de seguridad que considere el responsable. No va a ser, imaginemos la pregunta, viene un responsable, ha hecho la evaluación de riesgos y le dice a la agencia, he puesto esto es suficiente. No, mire, o sea, es usted el que tiene que decidir. Y para acabar esta parte, la agencia está trabajando en 2 guías, van a salir a principios del año que viene. Una es la de evaluación de riesgos para ayudar a los responsables y la otra, hay una guía de hace unos cuantos años sobre evaluaciones de impacto, que es otra cuestión que está relacionada con el análisis de riesgos, pero que hay que separar ambas. Se está actualizando la guía también para que sea adecuada a lo que establece el reglamento. Bien, hay una pregunta, teníamos... Bueno, es que tenía el micro mi compañero. Brevemente, en relación con lo de las apps. Con el nuevo reglamento, cualquier empresa que trate datos de un europeo está obligada a cumplirlo independientemente de dónde esté localizada. Si yo me descargo una app de Estados Unidos o de Japón o donde sea, la empresa tiene que aplicar el reglamento. Entonces, es posible que el reglamento se convierta en una especie de estándar internacional de protección de datos, como se comenta. Y otra pregunta, ¿cómo casa el recoger datos de forma masiva de un usuario de app con el principio de minimización de datos del reglamento? Sí, interesante. Bueno, las 2 preguntas son muy interesantes. La primera, efectivamente, en principio el ámbito de aplicación cambia en el nuevo reglamento y la teoría nos dice que todos aquellos que traten datos
de usuarios que estén establecidos aquí en la Unión Europea deberían de cumplir el reglamento europeo. Ahora, la práctica, ya no sabría yo cómo se va a ejecutar. Si se va a hacer realmente así, sobre todo para aquellos que están domiciliados fuera, o para mí especialmente problemáticas son las empresas que están diluidas. Es decir, una aplicación que pertenece a una empresa, que pertenece a otra empresa, que está en no sé dónde, que pertenece a otra empresa y que es difícil llegar hasta ellas. Claro que son estas aplicaciones un poquito más raras, típicas aplicaciones espía, quieres espiar a tu novia en WhatsApp, que eso es mentira siempre y que se utiliza además para introducir malware, aparte de para recoger datos. Y bueno, la segunda pregunta, si me puedes recordar. Con tratamiento masivo. Es muy complicado. Aquí coincido con Javier, lo que había dicho antes, en que al final las aplicaciones de pago van a acabar siendo la tónica general, porque para justificar dentro de todos estos principios una recogida masiva de datos con la finalidad de perfilado de usuarios para diferentes finalidades, principalmente para enviar publicidad un poquito más afín a los intereses del usuario, pero puede haber finalidades distintas, es muy complicado y creo que se va a acabar, y creo que al final cada aplicación tendrá que recoger los datos necesarios para poder ejecutar esa aplicación y punto. Pero hasta que se llegue a ese punto tendrá que pasar, pues me imagino que varias interpretaciones, 2 sanciones, una sentencia, como es habitual. Tenemos una pregunta por ahí y otra ahí, y tenemos poquito tiempo. Vamos a ver si lo hacemos. Ok, a ver si lo hago más difícil. En relación a lo que dijeron antes del tema de Cataluña, decían que la administración no se podía hacer responsable, pero por ejemplo los funcionarios se podrían hacer responsables. Y luego, el tema de la nueva ley, ¿cómo ayudaría a las startups a poder hacer las cosas más fáciles y demás? Yo tengo una idea, y no sé si es posible, pero por ejemplo la protección de privacidad se podría hacer legalmente de una forma gráfica, por ejemplo, que esté resumida en una sola hoja, pero con gráficos, por ejemplo. Y bueno, en mi caso yo no tiraría mi móvil porque me encanta, pero por ejemplo el mundo que viene ahora es todo de datos. Nos gustan que nos recomienden lo que nos gusta, y creo que para todo tiene un precio. Lo que pasa es que tampoco he visto el mensaje que ha sido como más de asustar a la gente más que otra cosa. Con lo cual creo que tiene que haber un barómetro, ¿no?, entre administración y empresas. Bueno, voy a empezar por el final. Respecto al gráfico, el reglamento sí contempla la posibilidad de que el derecho a información se cumpla con un gráfico, pero tiene que ser impulsado por la Comisión Europea. De hecho, hubo una versión el reglamento europeo, ha tenido varias versiones. Hubo una versión que había un gráfico. Desde mi punto de vista, a mí no me gustaba mucho porque, por ejemplo, utilizaba los disquetes estos antiguos creo que ya hemos cambiado un poco eso. Y luego tenía otro mensaje que venía una bolsa de dinero con un tachado que ponía "no vendemos sus datos". Entonces a mí me parecía un poco alarmante. Respecto a la nueva ley, startups responsables o administraciones, el contenido mayor está en el reglamento y los principios, sobre todo. La nueva ley lo que hace es aclarar alguna cuestión, regula los ficheros específicos que se habían quedado, obviamente no están en el reglamento. Por ejemplo, los de solvencia patrimonial, se ha establecido que para estar en un fichero de solvencia la deuda mínima sea 50 euros. Está la parte de videovigilancia. Se arregla una de las cosas demandadas por el sector, que era, por ejemplo, que se pudiesen borrar las imágenes a los 30 días. Se regula también la parte de los ficheros de denuncias en las empresas, los de whistleblowing. Se recoge también una demanda del sector porque la agencia decía siempre que esas denuncias tenían que ser con nombre y apellidos. La ley establece ya que puedan ser anónimas. Y luego
otra buena parte de la ley lo que hace es arreglar, entre comillas, el régimen sancionador del reglamento. El régimen sancionador del reglamento no está muy allá. Por ejemplo, no aparece la prescripción de las infracciones. Puede ser lógica porque a lo mejor cada país tiene su parte de... O sea, prescriben en un año diferente, pero obviamente si yo soy un responsable y cometo una infracción, pues tiene que haber un plazo de prescripción, si no habría inseguridad jurídica. Y luego, en el caso de las administraciones públicas, sí existe la posibilidad de que dentro de la resolución haya una propuesta de que se inicie expediente disciplinario contra el correspondiente funcionario que haya sido responsable. Ya ha ocurrido alguna vez, ha habido incluso, no ha llegado al expediente disciplinario, pero ha habido algunos ceses y también ha habido expedientes disciplinarios. Sí. Una pregunta, tiene que ser muy breve y las respuestas también muy breves, porque nos espera un café que les vamos a invitar a todos. Sí, va dirigida a la Agencia de Protección de Datos. Si vais a poner en marcha alguna iniciativa para que el usuario o el que compra una app de estas, digamos, pueda saber si eso tiene privacidad por diseño y por defecto, porque estamos jugando un poco con esto, ¿no? Bueno, ahora mismo lo que va a salir es una guía de gestión de compras seguras en Internet para las Navidades. Una guía bastante sencillita, de una parte de texto y otra parte de fichas. Tenemos previsto, pero todavía no lo hemos iniciado, realizar estudios sobre las políticas de privacidad de las apps. Se ha hecho algo ya en educación, pero por ahí anda, o sea que todavía no ha salido. No te puedo comunicar los resultados porque no está lo que es el documento final. Sí. En un mundo en el que el dato es el tesoro, el nuevo petróleo, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Cuando comentaba el asunto de Google, que sabe más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Yo me imagino, perdónenme que esta frivolidad, pero me imagino cuando estemos en el lecho antes de morir y alguien nos diga todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida al detalle, yo les invito, no sé, a hacer una travesura a las redes sociales o en algún sitio, deslicen algún embuste, alguna mentira. Por lo menos cuando le digan que a usted le gustaba la piña en la pizza, usted sabe que no es así. Por lo menos tiene ese resquicio de individualidad, porque creo que estamos ese gran hermano que nos presiona. Es una broma, perdónenme. Sin más, si no hay ninguna otra pregunta, y voy a dar el último paso a los ponentes para que ya den cerrada a la ponencia. Sí. Bueno, sobre los datos, el nuevo... No, efectivamente, el nuevo reglamento es un nuevo paradigma en cuanto a la regulación, pero tampoco todo es nuevo, porque hay un sistema anterior que nos puede servir como guía y como interpretación, y tampoco es tan terrible, es posible hacerlo. Eso sí, casi todos los compañeros con los que he hablado vamos muy lentos, tenemos que apretar porque mayo está ahí casi y tenemos que tenerlo todo listo. Pero se puede hacer y con ayuda de la agencia, que sacará muchas guías maravillosas para que podamos hacerlo bien y tenerlo todo bien en mayo de 2018, lo tendremos todo bien hecho. Bueno, lo que comentaba él, yo siempre, bueno, cuando hay formación o sale el caso, yo siempre digo que de vez en cuando hay que buscarse en Internet a ver qué aparece, porque nos podemos encontrar bastantes sorpresas. Lo segundo, la vocación de la agencia, sin perjuicio de tramitar los procedimientos, que es una obligación que tenemos. Yo creo que estamos ahora mismo en una fase de una agencia abierta, estamos haciendo materiales, pero también hay que darse cuenta de los medios que tenemos, porque a nosotros nos pasa que tenemos que seguir tramitando, por ejemplo, los procedimientos de acuerdo a la normativa actual, o, por ejemplo, hay cosas que desaparecen, como la inscripción de ficheros, pero tenemos que seguir inscribiendo ficheros. Es algo totalmente absurdo, pero hay que seguir haciendo. Aparte de las dos guías que he comentado, pues hay otra que se está haciendo, pero esta es muy específica, es dirigida a los ayuntamientos. Estamos abiertos a cualquier iniciativa, pero obviamente la tenemos que valorar. Lo que no podemos hacer es 200 guías a cada sector, porque
entonces nos morimos. Hay también documentos que se están estudiando en el grupo del artículo 29, hay un par publicados en la página web, se está tramitando, estudiando uno sobre el consentimiento, otro sobre el derecho de información, para ayudar a los responsables. Y por último, pues nosotros ahora estamos intentando adoctrinar, nos estamos yendo a todas las comunidades autónomas, menos a una, obviamente. Y estamos haciendo una doble sesión, o sea, estamos haciendo una sesión para la administración. Por ejemplo, ayer en Murcia había 400 personas, estaba allí hasta la Guardia Civil, me parece. Y estamos acudiendo también a las asociaciones empresarias, o sea, intentamos ir aprovechando que vamos a la comunidad autónoma, pues a la administración y a las asociaciones. Y por último, gracias por la invitación, y si alguno quiere comentarme alguna iniciativa que se pueda hacer desde la agencia, pues ahora cuando acabemos me lo puede decir. Gracias. Bien, muchas gracias, Francisco Javier, gracias Lorena, y gracias a todos ustedes. Nos esperan ahí un café.